va a ser instrumentos en la cabina. Para esto, primero pues tenemos que conocer generalmente lo que es todos los paneles que vamos a tener de forma normal en un 737. Entonces, este cursito pues que lo tengo aquí preparado, es un curso general del 737. Aquí a grandes rasgos nos habla del performance, de los alcances, el alcance que tiene la aeronave, en este caso diferentes series de avión que se tienen, sus pesos específicos de la propia aeronave, tipos de motores que utilizan las propias aeronaves. Aquí podemos ver la diferencia entre los motores CFM56, 7 Bravo 18, Bravo 20, Bravo 22, recordando que el Bravo 24, Bravo 26 determina el empuje del propio motor. Si es Bravo 26 es 26.000 libras de empuje, si es Bravo 27, 27.000. Sí, adelante. No sé si se ve nada más mi celular o sea de todos que se ve negro y que no se ve nada. No se ve nada. En mi celular no. No sé si sea mi A ver, celular. Déjame abro mi otro celular. A ver, en la otra computadora sí lo estoy viendo. No, tiene que salirse y volverse a meter, profe, porque luego igual se nos va la imagen, pero es personal. Ok, sí, inténtalo de nuevo, porque ya aquí lo abrí en el celular y sí se ve la presentación. Entonces sal y entra de nuevo. Ok, pues aquí continuamos entonces. Entonces, como les decía, dentro del curso están todos los pesos, características esenciales, estructuras de la propia aeronave, diferencias entre tipos de series. En este caso aquí podemos observar 737-600, 737-700, 737-800, 737-900, las pequeñas diferencias, las pequeñas mejoras. Vemos la distribución de los propios servicios de la propia aeronave, específicamente 737, la estructura de la aeronave, hablando de las alas, hablando de los estabilizadores, hablando de la estructura como tal, en este caso lo que es los composites, la fibra de carbón, lo que está hecho en ciertas partes de la propia aeronave. A su vez, pues vamos a visualizar los compartimentos que tienen dentro de la propia aeronave. Aquí, por mencionar algunos, vamos a tener el compartimento eléctrico electrónico. Se maneja el concepto adicional, que es el concepto de rack. Rack son áreas donde también se va a almacenar dispositivos eléctricos electrónicos. Entonces aquí podemos ver el rack Eco 1, el rack Eco 3, el rack Eco 4, Eco 5 y algunos aditamentos adicionales. Aquí visualizaremos en este caso el compartimento eléctrico electrónico y cómo está subdividido en diferentes secciones en racks. En este caso la sección Eco 4, Eco 3, Eco 2, Eco 1, Eco 8, Eco 5 es una forma general de situalizar o de visualizar, los mismos compartimentos dentro del área eléctrico electrónico. Entonces esto es de forma general dónde van los dispositivos dentro del compartimento eléctrico electrónico. Ahorita no vamos a tomar ese tema porque nuestro tema básicamente es conocer lo que es los paneles dentro del 737 y a su vez vamos a identificar dentro de los paneles los dispositivos de control de la propia aeronave. Entonces aquí ya vamos a iniciar en nuestro tema, vamos a identificar los propios paneles del 737, vamos a visualizar, en este caso vamos a tener en el 737 la sección overhead. Sección overhead, quedamos que la traducción literal es sobre la cabeza, prácticamente esta sección está sobre la cabeza del capitán, el primer oficial. Vamos a tener el panel overhead, el panel overhead es el panel 5. Vamos a tener el panel overhead forward y el panel overhead trasero after. Entonces vamos a tener las dos secciones. Al final de cuentas estos dos paneles están determinados como el panel 5. Entonces a su vez abajito en la parte frontal, como su traducción lo dice, glacier, que es escudo, vamos a tener el panel escudo, que es en este caso
el panel número 7, que va a estar en la parte central de la propia aeronave. Vamos a tener ya de forma genérica y más sencilla el panel 1, conformado por donde se sienta el propio capitán del lado izquierdo, el panel 2, que está en la parte central, y el panel 3, donde va el primer oficial. Entonces el panel 1 sería conocido como el panel de instrumentos de capitán, el panel 2 es el panel central y el panel 3 es el panel de instrumentos del primer oficial. Entonces así sencillamente sería panel 1, panel 2, panel 3, panel 5 y panel 7. Esa sería la numeración a grandes rasgos de los propios paneles que están en las cabinas del 737. Y esta numeración de forma general así lo adaptan todos los aviones en su mayoría. Atrasito o abajito del panel central vamos a tener el panel 9. El panel 9 vamos a nombrarlo así, es el panel electrónico. Vamos a tener ciertos dispositivos en el panel 9, más adelante los vamos a ver. Y atrasito del panel 9 vamos a tener la sección de control, el control stand, donde vamos a poder controlar en este caso la potencia del motor, los grados de flats, etcétera. Entonces vamos a tener el panel 9, el panel de control y el panel 8, que es el que estaría hasta atrás. En el panel 8 pues vamos a visualizar que es el panel electrónico. Entonces también uno lo llaman el panel de comunicación, porque básicamente es donde se seleccionan todas las frecuencias de comunicación que se utilizan dentro de la propia aeronave. Entonces, a grandes rasgos, es importante que ustedes, como técnicos de mantenimiento de aeronaves, identifiquen, ¿sabes qué? Tienes que ir al panel 5, ¿dónde está el panel 5? Tienes que ir a visualizar en el panel 7, en el panel 7 vamos a tener el piloto automático, tienes que ir al panel 1 del capitán y verificar el primary flight display, tienes que ir al panel central y encontrar el horizonte artificial, parámetros de Leica, etcétera. Entonces es importante que como técnico de mantenimiento de aeronaves conozcas estos paneles. Esta hojita es muy buena en el aspecto de la didáctica, porque simplemente nada más les borramos los nombres y se los dejamos como una retroalimentación de evaluación. Entonces, para que se lo aprendan, de todos esta clase queda grabada. Dentro del panel 5, el que está en la parte superior, el panel overhead, vamos a tener pues prácticamente la sección de control de la mayoría de los instrumentos del propio avión. Entonces vamos a tener, aquí visualizaríamos el sistema neumático, el sistema eléctrico, el sistema de control de combustible, el sistema de antihielo, el sistema de presurización, etcétera, etcétera. Entonces en el panel 5 vamos a tener la gran mayoría de los propios instrumentos de control de la propia aeronave, de los sistemas de la propia aeronave. Nos vamos a la visualización más cercana, más específica del panel, en este caso del panel de instrumentos de capitán. En el panel de instrumentos del capitán, en este caso el 737, vamos a tener dos pantallas, dos display unit. Entonces las vamos a dividir como inboard display unit y outboard display unit. Entonces una pantalla lateral y una pantalla interna. Igual pasaría lo mismo con el primer oficial, una pantalla interna y una pantalla lateral. Prácticamente es lo que quiere decir la traducción. A su vez, pues vamos a tener también su propia pantalla del panel central. Entonces básicamente tendríamos dos pantallas para el primer oficial, dos pantallas para el capitán, una pantalla central, y en este caso aquí podemos alcanzar a visualizar otra pantalla en el panel inferior, en el panel 9. Entonces a grandes rasgos sería lo que nosotros encontraríamos. A su vez aquí también podemos visualizar el panel 7. En el panel 7 aquí podemos ver con colores rojo, amarillo, unas alertas de master caution, alertas de en este caso la tripulación, y en el panel central vamos a tener controles del propio piloto automático
y vamos a tener en los costados, más adelante vamos a especificar el panel 55 que está dentro del panel 7, el famoso EFIS, es el sistema de control electrónico de pantallas. Entonces más adelante lo vamos a visualizar. Entonces aquí ya lo vemos a más detalle. Es el panel central, el famoso GlideShare. Vamos a subir tantito esto. En el panel central, en el GlideShare, aquí ya lo vemos más a detalle. Vamos a tener en los costados anuncios, o en este caso señales de Master Caution, tanto para el capitán o para el primer oficial. Vamos a tener Master Caution anunciadores de precaución. Vamos a tener dos, lado izquierdo y lado derecho. Sistema igual de anunciadores, pues son los de las lucecitas, y un modo de control, MCP, Mode Control Panel. Entonces toda la parte central sería la zona de control. Y lo que les comentaba, el EFIS Control Panel. El EFIS Control Panel son los que están de forma central en los costados. Vamos a decir el panel 55, que sería en donde estoy marcando con el mouse. Este sería el EFIS izquierdo del capitán, y este sería el EFIS derecho del primer oficial. Entonces vamos a tener el panel central, que en este caso es el panel de control de navegación, donde vamos a poder controlar en este caso velocidad de aeronave, engarce de piloto automático, etcétera, etcétera. Entonces a grandes rasgos es lo que vamos a encontrar en el GlideShare, que es el famoso panel 7. Continuamos dentro de nuestra presentación. De hecho aquí ya nos lo va a dar un poquito más a detalle, más claro, con un poquito más zoom. En el GlideShare vamos a encontrar el EFIS, anuncios de Master Caution y control de piloto automático, sistemas de navegación. Entonces EFIS es Electronic Flight Instrumental System. Más adelante vamos a describir el funcionamiento del propio EFIS. Específicamente, pues ya hace rato me adelanté, del lado izquierdo del capitán vamos a tener dos pantallas, dos display units. En el tema del ATA 33 de pantallas primarias, vamos a identificar que de forma general en la pantalla externa vamos a visualizar el Primary Flight Display, y en la pantalla interna se va a monitorear datos de navegación, una pantalla de Navigation Data. Igual el primer oficial va a tener su pantalla interna y su pantalla externa. Entonces en su pantalla externa vamos a tener el Primary Flight Display, y en su pantalla interna sistemas de navegación, o en este caso como distribuyan su carga de trabajo, uno de los dos, ya sea el primer oficial o el capitán, van a estar monitoreando parámetros de motor, y van a ver en este caso la pantalla EICAS. Entonces más adelante vamos a definir, aquí ya se ve con gráficos lo que les comento. De preferencia se selecciona en las pantallas externas, tanto capitán y primer oficial, el Primary Flight Display. En la clase de pantallas primarias especificamos todos los datos que podemos encontrar dentro del Primary Flight Display, datos como el sueldo artificial de forma electrónica, datos como velocidad, altímetro, vertical speed y marcadores de referencia, y así como sistemas de navegación. En las pantallas internas de preferencia se escoge lo que es Navigation Data, ciertos modos. También vamos a visualizar que en la parte central vamos a tener tanto para capitán y primer oficial algunos anunciadores o alertas para los propios capitanes. Aquí vamos a tener o vamos a visualizar ciertos controles para selección de propias pantallas, ya sea en la pantalla externa o en la pantalla interna. Entonces es importante pues reconocerlos. Aquí es donde se va a seleccionar lo que queremos visualizar en las propias pantallas internas o externas. Aquí podemos ver que podemos seleccionar en qué pantalla, qué queremos ver, parámetros de motor, engine primary, pantallas de datos primarios de motor, datos en este caso en la pantalla inboard, datos del Primary Flight Display, o en su defecto si queremos seleccionar el Multifunctional Display, que son pantallas multifuncionales. En su defecto, pues si quieres trabajar ya sea con la pantalla inboard o en su defecto con la pantalla outboard, la pantalla lateral.
Entonces aquí también vas a seleccionar lo que quieres ver en la pantalla, ya sea que quieres ver motor, parámetros de motor o parámetros de navigation data en la pantalla de display lower. Entonces vamos a tener aquí lo que les comentaba, algunos anunciadores. Podemos ver algunos, un anuncio de takeoff, un anuncio de altitud de cabina, un anuncio de frenos de velocidad armados, anuncios de frenos de velocidad desarmados, el estabilizador trim, el sistema de aproximación, sistema de FlyMiner Computer. Vamos a verlo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Algunos sistemas análogos, en este caso del lado derecho en la parte del primer oficial, vamos a ver las presiones, en este caso de los frenos, como datos adicionales. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. ¿No? No, profe. Ok. Hasta que les haga el examen van a salir las preguntas. Entonces continuamos. Aquí ya visualizaríamos el panel central. El panel central a detalle. Vamos a tener el control del tren de aterrizaje. Vamos a tener igual nuestra pantallita, y es lo que yo les comentaba. Vamos a visualizar dentro de la pantalla de parámetros de motor. Parámetros de motor es definida como la pantalla EICAS. Vamos a tener una pantalla EICAS primaria y una pantalla EICAS secundaria. Entonces, en la pantalla central superior y en la pantalla central inferior vamos a visualizar. Recordemos, la pantalla central es la pantalla 2, y la pantallita que está abajo del panel central, o sea del panel 2, vamos a tener el panel 9. Entonces el panel 9 está conformado por otra pantalla que es otro display unit, donde vamos a visualizar de forma general parámetros de EICAS secundarios, y a su vez vamos a tener dos computadoras de vuelo, las famosas FlyMiner Computer. Recordemos que las FlyMiner Computer son requisitos indispensables para los nuevos sistemas de navegación, especialmente para operaciones de largo alcance. En este caso, pues vamos a visualizar que tenemos dos FlyMiner Computer, una para el capitán y una para el primer oficial. A su vez, también tenemos, aquí nos maneja de forma opcional un horizonte artificial electrónico pequeñito que lo van a adicionar. Entonces, son los datos generales que vamos a encontrar en nuestro panel central, panel 2, y en nuestro panel central, panel 9, y aquí los visualizaríamos, el central y el que está abajito del central, que es el panel 9. Entonces continuamos dentro de nuestra representación gráfica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí ya nos lo describe todos los parámetros que vamos a encontrar dentro del panel 2. Entonces aquí ya también nos maneja a detalle el panel 2, que ya se los describí. De forma general lo que viene, vamos a visualizar lo que es el control de tren de aterrizaje, algunos anunciadores de Master Caution. Vamos a tener el sistema de auto brake, en este caso los controles, los tipos de auto brake, el sistema de anti-skid. Vamos a tener algunos instrumentos análogos, en este caso instrumentos como el giróscopo, el CDI y el otro que es, este no identifico qué es. Entonces vamos a tener básicamente instrumentos giroscópicos que nos van a ayudar en caso de que fallen las propias pantallas principales. Entonces continuamos. Aquí ya nos pone más a detalle lo que es los propios instrumentos de control. Los vamos a ir detallando específicamente. Ahorita a grandes rasgos lo que quiero que se lleven es de forma general lo que hay en los propios paneles. Aquí nos maneja algunos sistemas a controlar, en este caso en multipantallas, multifunctional display. ¿Qué quiero ver en el multifunctional display? Podemos seleccionar algunos sistemas que se visualicen, o podemos seleccionar parámetros de motor. Aquí también podemos visualizar los grados de flaps,
Recordemos que los flaps nos van a ayudar para generar hipersustentación en las propias alas. Entonces aquí nos va a indicar qué tanto están extendidos los flaps. Flaps 1, flaps 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40. Entonces el piloto, a través de su propio manual, el FCOM, va a determinar qué tipos de flaps va a usar de forma preferente, en este caso en sus diferentes etapas de vuelo. Para el despegue, los oficiales de operaciones ayudan al capitán para seleccionar los propios grados de flaps en función del peso que van a trabajar y el propio rendimiento de la aeronave. Entonces, a grandes rasgos, esta es la información que pudiéramos encontrar en los paneles. Este es el panel central. Aquí ya visualizamos lo que es el EICAS. Vamos a analizar en una clase posterior los parámetros específicos del famoso EICAS, que son parámetros del motor: N1, N2, temperaturas de gases de escape, presión de temperatura, presión de aceite, presión y temperatura de aceite, cantidad de aceite, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener parámetros primarios y a su vez también vamos a tener parámetros secundarios. Vamos a tener nuestras dos computadoras de vuelo, Flight Manager Computer, que son computadoras administradoras de vuelo. Generalmente nos ayudan para cargar la ruta y de forma automática el avión haga su propia operación. El panel de control stand, vamos a visualizar aquí que tenemos el control de motor, ya sea para darle velocidad a nuestro motor, o en su defecto si queremos aplicar las reversas 1 y 2 es para aplicar las propias reversas. Y a su vez también vamos a controlar la palanquita de speed brakes y también vamos a tener la palanquita de flaps. Entonces son el panel de control donde vamos a visualizar, donde podemos meterle potencia al avión, donde podemos activar la reversa del avión, qué grados de flap vamos a seleccionar y en este caso aplicación del speed brake. Entonces ya más a detalle serían estos los paneles generales que vamos a encontrar. Aquí ya nos lo describe más a fondo, que es el panel overhead superior trasero, y vamos a tener el otro panel overhead superior inferior. Y aquí nos va a ir identificando cada uno de los sistemas. No los vamos a tocar porque es más importante conocer el funcionamiento del propio sistema. Entonces en clases subsiguientes vamos a ir generando la explicación de cada uno de esos temas. Recuerden, la clase pasada ya empezamos a hablar del sistema inercial, entonces vamos a ir tocando los temas de forma general. Vamos a ir hablando del sistema neumático, del sistema de antihielo, el sistema eléctrico, cómo se controlan, cuáles serían las posibles luces a monitorear en dado de una falla, y de cierta forma nos van a ayudar para el análisis de falla. Entonces, no sé si tengan alguna duda, espero que les haya gustado esta presentación. ¿Dudas, preguntas?